Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos nuevo video. De igual manera, si te gusta, regálame tu buen like y compártelo para que lleguemos cada vez a más personas. Cuando era niño solía compartir tiempo de calidad con mi abuelo. Él era una gran persona. Siempre me demostró que era importante para él. Además era su primer nieto. Para ese momento ninguno de mis primos había nacido. Pues yo soy mayor que todos casi por 10 años. Recuerdo que desde que tenía 4 años solía ver la televisión con él. Poníamos distintas películas. Sobre todo animadas. Que mi abuelo ponía solo para que yo me divirtiese. Pero había algo que él siempre elegía ver. Cuando ya era hora de su transmisión. Él jamás se perdía El Chavo del Ocho. No recuerdo si era el canal 5 por el que pasaba. O si era de televisión de paga. El punto era que siempre veíamos aquel programa. Aunque al principio no le entendía bien. Lastimosamente a los pocos años sucedió lo peor. Cuando yo tenía 7 años mi abuelo enfermó gravemente. Y falleció a causa de eso. Pero una semana antes de morir recuerdo que me dijo. Que viéramos un episodio del Chavo del Ocho. Le dije que sí. Que cuál veríamos. Me dijo que era algo que jamás lo contó a nadie. Pues nadie le creería. Era una cinta que conservaba desde 1979. Esos años eran los años de auge del programa. Él tomó de su baúl una cinta la cual reprodujo en una videocasetera antigua. El episodio comenzó con el intro distorsionado. No aparecían los nombres. Tampoco los personajes. Hasta que el chavo sale con la famosa pelota de papel. Pateándola por todos lados. Y la voz del presentador dice. Este es el programa número 1 de la televisión. De la televisión. De la televisión. Parecía que se había trabado hasta que sale Don Ramón de fondo con un cuchillo y el presentador vuelve a comenzar. Este es el programa número 1 de la televisión. Asesina. Asesina. Protagonizado por el supercomediante Ramón Valdez. Como Don Ramón. La pantalla se pone en negro y sale Don Ramón junto con la Chilindrina. Ambos estaban serios y diciendo. No puede ser. Ya no tenemos nada de dinero, mijita. Se nos acabaron las cosas que tenía para comer. ¿Ahora qué haré? No puede ser. Soy un fiasco de padre. La Chilindrina en un intento por consolar a su padre intenta que no se note la necesidad de comida. A lo que le dice. Papito, no te preocupes. Sé que saldremos de esta. Yo puedo aguantar otro día más sin comer. Tal vez si le hablamos a la bruja ella nos dé algo de comida. Y Don Ramón dice. Chilindrina. Te he dicho muchas veces que no le digas bruja a doña Clotilde. No pediremos nada. Porque soy un hombre. Y yo debo sacar adelante a mi hija. Iré a conseguir trabajo. Y dejaremos de tener hambre, mijita. Don Ramón sale de su casa y no vuelve sino hasta la noche. Pero durante ese transcurso se ve como la Chilindrina. En su desesperación. Intenta buscar lo mínimo de comer. Hasta debajo de los muebles. Pero no encuentra nada y se pone a llorar. Don Ramón vuelve cuando cae ya la noche en la vecindad. Regresa contento a casa. Con una bolsa en la mano. Mijita, levántate. Le dice Don Ramón quien despierta a la Chilindrina. Que se había quedado dormida en el sillón. Ella despierta preguntando qué le pasa. Don Ramón saca de la bolsa 1 kilo de huevo. Lo que parecen ser verduras. Y algo de carne. Don Ramón le dice. Prepárate para la cena de hoy. Contentos se ponen a hacer de comer juntos en una escena que no puedo negar que me conmovía ver. Los dos cenan mientras platican de lo que sucedió. Pues Don Ramón dijo que consiguió trabajo en una carnicería. Trabajo que le dio un buen amigo de él. Que lo conocía de hace tiempo. Y que a partir de ese momento trabajaría ahí. Los dos estaban felices. Pues después de tantos días comieron algo. Al día siguiente Don Ramón sale a su trabajo contento y la Chilindrina sale de su casa para encontrar a Kiko y al Chavo.
Juntos se van hacia la escuela. Durante el camino encuentran un cartel. Este decía: vengan a la gran inauguración. La carnicería de Don Ramón. Todo tipo de carne. Para todo tipo de comida. Nunca más sentirán hambre. Con la estupenda carne de carnicería Don Ramón. Aquel eslogan llamó la atención de los niños, quienes se sorprendieron de ver tal cartel. Se fueron a la escuela pero quedaron que saliendo irían a ver a Don Ramón. Las clases pasaron casi a segundo plano, pues las escenas ahí no tenían gran relevancia. Asimismo la escena en la escuela terminó. Y los tres personajes fueron a la dirección donde Don Ramón supuestamente trabajaba. La sorpresa fue grande cuando encontraron su local. Pues había una fila de espera enorme. Era real. La carnicería se llama Don Ramón. Él era quien atendía, junto con otras personas quienes le hacían de sus ayudantes. En realidad era todo un éxito. Cuando Don Ramón vio a los niños, le dijo a uno de sus ayudantes que siguiera atendiendo a la gente. Sale apresurado y los saluda con mucho gusto y alegría. Hola niños. ¿Qué les parece? La carnicería la dejaron ya a mi nombre. Increíble, ¿no? Apenas llevo un día aquí. Y ya soy dueño de todo esto. ¿Cómo es eso, papá? Le pregunta la Chilindrina. A lo que él le dice: verás, mi amigo me debía un favor. Y me lo pagó con este local. Además me ayudó con toda la propaganda y a mi primera mercancía. Los niños se pusieron muy contentos y le dijeron que estaban felices por él. Don Ramón les dijo: bueno, tengo que volver al trabajo. Se van con cuidado de regreso a la vecindad. Los niños se van y Don Ramón se queda en aquella carnicería entregando todos sus pedidos. Al poco tiempo aquella carnicería se vuelve muy famosa. Le hacen comerciales. Aparece en los periódicos. Todos conocen la carnicería de Don Ramón. El éxito que tenía Ramón era demasiado. Pues con el paso de los días comenzó a tener bastantes cosas buenas y de calidad. Su éxito era casi conocido en toda la ciudad. La gente de la vecindad estaba contenta. Pues Don Ramón les había comprado cosas a todos los vecinos. La vida en la vecindad parecía estar perfecta. Pero entonces salía la pregunta: ¿de dónde sacó todo eso Don Ramón? Es decir, todo fue de un día a otro. Todo fue como si la suerte le sonriera y se hubiera ganado la lotería. Todos esos cuestionamientos fueron contestados pues la policía arribó a la vecindad. La orden de arresto para un tal Don Ramón. La policía lo arrestó dentro de su casa. Eso hizo que todos los vecinos salieran preguntando qué era lo que pasaba. A lo que solo voltean a Don Ramón hacia ellos. Mientras era esposado y él dice: yo maté al dueño de la carnicería. Muestran la escena donde él llega pidiendo algo de carne fiada. Pero no le quisieron dar nada. En su desesperación terminó matando a los trabajadores de ahí. Y fingiendo que la carnicería era suya. Además, toda aquella mercancía que vendía era robada. Ni siquiera todos eran animales. Algunas eran cuerpos humanos. Las personas que se hicieron sus ayudantes eran criminales. Quienes le suministraban los cuerpos. En realidad, Ramón ya había sido invitado a formar parte de aquella mafia. Pero él no aceptaba porque no era mala persona. Pero al ver su situación y el hambre de su hija decidió aceptar. Sí tenía un amigo. Pero no era el carnicero. Era el líder de aquel grupo criminal. Don Ramón era inculpado por vender y traficar con cuerpos de personas. Además del asesinato de al menos 4 personas. Extrabajadores de aquella carnicería. Cuyos cuerpos también ya había vendido. Antes de que se fuera arrestado la Chilindrina le dijo llorando: ¿por qué hiciste eso, papi? Y él le dice: porque tenías que comer. Además, al parecer disfrutaste mucho comiéndote sus cuerpos. Y la escena que pasó al último fue de aquella cena que tuvieron juntos ese día. Tras los sucesos en los que Don Ramón había obtenido una carnicería,
la cual se hizo famosa en poco tiempo. Al parecer el episodio que parecía mostraba una segunda parte. Tengo que darte un contexto rápido por si no me has entendido. Hace muchos años, vi junto a mi abuelo un extraño episodio del famoso programa del Chavo del Ocho, en el cual Don Ramón adquiría una carnicería, aunque durante el episodio no mostraron más detalles. Solo que Don Ramón resultó ser un asesino. Bueno, todo esto que te cuento ya lo he contado antes y con mayores detalles. Pero lo que te contaré ahora es algo más reciente. Eso que escuchaste fue de hace años. Pero hace unas semanas, mientras observaba algunas viejas pertenencias, vi que mi abuelo tenía unas cuantas cintas que no sabía que existían. Y de entre tantas encontré algo. Era sobre el Chavo del Ocho. Y tenía una cinta adhesiva que decía, parte 2. Me dio curiosidad pues recordé aquello que vi hace mucho tiempo. Lo coloqué en una videocasetera. Y entonces aparece un episodio. No empezó con el intro. Solo apareció Don Ramón sentado leyendo su periódico. Aquel periódico decía algo en la portada. Hablaba de una masacre en una vecindad de la ciudad. Don Ramón mientras leía se reía. No parecía mirar hacia la cámara. Pero sí comenzó a hablar. No hablaba para nadie. Solo hablaba para él mismo. Él solo dijo, ja ja ja. Vaya vaya. Hasta fue una noticia nacional. Pero sigo aquí. No han venido por mí. Nadie vino por mí. Ja ja ja. Tras decir eso la escena termina y aparece un mensaje. 2 semanas antes. Aparecen los niños. Chilindrina, Kiko y Chavo. Yendo hacia la carnicería de Don Ramón. Viendo a tanta gente. Que se sorprendieron. Pero se sorprendieron más al ver que Don Ramón había cometido un crimen. Mató al que era el anterior dueño. Y sus ayudantes eran sus esclavos. Pues eran personas privadas de su libertad. Tras enterarse de eso, los 3 regresaron a la vecindad. Sorprendidos y estaban demasiado choqueados. No lo podían creer. El Chavo se quedó aún más sorprendido cuando, al ver llegar a Don Ramón a la vecindad, este tenía fajos de billetes en sus bolsas. Él los saluda como si nada. Y el Chavo le dice, Don Ramón, ya sabemos lo que usted ha hecho. ¿No le da vergüenza? Yo lo quería a usted. Casi como un padre que no tuve. No puedo creer que haya hecho eso. Don Ramón se ríe y dice, ay chavito. ¿Cuándo aprenderás? A que en esta vida no todo lo que se hace es bueno. No siempre se trata de hacer las cosas correctas. A veces solo se trata de actuar. Y si no eres capaz de hacerlo, no llegarás a nada. Con Ramón termina dándole un coscorrón que hace llorar al Chavo. Kiko lo ve todo pero no dice nada. Tan solo se mete a su casa. La escena termina. Y al día siguiente aparece la policía en la vecindad. Tenían una orden de arresto hacia el señor Ramón. Don Ramón salió de casa esposado. Mientras que Kiko, Florinda, el Chavo y la Chilindrina lo miraban pasar. Ramón se quedó parado y los miró. Bien bien. ¿Quién de ustedes fue? Ninguno dijo nada. Y los policías se lo llevaron preso. Y pronto salió la noticia. Se habían descubierto los crímenes cometidos por Ramón en aquella carnicería. Además, muchos de sus ayudantes fueron liberados. Pues como ya lo había dicho se trataba de personas que estaban privadas de su libertad. Don Ramón fue sentenciado a 40 años de prisión. Y eso fue noticia nacional. En la vecindad estaban tristes pues creían que se trataba de una buena persona. Pero alegres porque al final de cuentas pudieron encerrarlo en la cárcel. Sin embargo a los 2 días otra noticia aparece. Un preso peligroso se había fugado de la cárcel. Y sí, no era otro que Don Ramón. En la vecindad no se había enterado nadie. Salvo el señor Barriga. Quien se enteró pues compró el periódico del día. Al día siguiente él iría a cobrar la renta. Así que tenía planeado dar la noticia. Pero hasta el día siguiente. Sin embargo esa misma noche aparece la vecindad. Todos estaban dormidos. Pero aparece alguien en la puerta principal. Era Don Ramón. Tenía un cuchillo de carnicero en la mano. Se acercó lentamente hacia el patio.
mientras tenía una cara de odio total. Don Ramón tocó el barril del chavo repetidas veces, hasta que el chavo sale de él y dice: ¿Quién me está molestando? ¿No ven que estoy dormí? Antes de que termine de decir la frase ve a don Ramón parado frente a él. El chavo no dice nada, solo lo ve con miedo. Pero don Ramón le dice: Chavito, ¿fuiste tú quien me delató? El chavo dice que no con la cabeza. Y don Ramón le dice: jaja, bueno, sabes, creo que no me importa quién ha sido. Pero chavo, yo recuerdo lo que dijiste. Me viste incluso como un padre. Y yo igual te vi como un hijo. Pero chavo, ahora que he escapado de la cárcel, he pensado hacer una carnicería. El chavo habla un poco y dice: pero don Ramón, ¿cómo hará otra carnicería? Si todos saben que usted es un asesino. Don Ramón se ríe. Ja ja ja. Creo que no entendiste, chavo. Te dije que haré una carnicería, pero nunca dije qué tipo de carnicería. Don Ramón toma el cuchillo y de un rápido movimiento mata al chavo, quien cae casi cortado a la mitad dentro del barril. El chavo alcanzó a gritar, lo que hizo que Kiko saliera de su casa, pues el grito lo despertó. Al ver la escena, Kiko le gritó a su madre, pero Ramón corrió muy rápido hacia él. Lo atrapó, lo llevó hacia una pared y con otro cuchillo, de aquellos muy largos, comenzó a destriparlo. La sangre corría por todos lados. Kiko perdía la conciencia en las manos de Ramón, quien solo lo miraba con odio. Y dijo: ya sé que fuiste tú, maldito cachetón. Doña Florinda salió corriendo, pero al ver a Kiko en ese estado gritó y se desmayó. Hecho que don Ramón aprovechó para acabar con Kiko. Lo tiró al suelo y corrió hacia la casa de la bruja. Abrió la puerta y solo se escuchó desde la parte de afuera cómo la mataba salvajemente. Sale de su casa cubierto de aún más sangre. Chilindrina sale de casa, pues el ruido también la ha despertado. Al ver la escena le dice a su papá: ¿qué has hecho, papá? Ramón le dice: mijita, perdóname, aunque yo no puedo perdonarte, porque me acusaron, y no hiciste nada para evitarlo. Ramón corre hacia ella y la golpea, repitiendo lo mismo que hizo con Kiko, pero esta vez con un cuchillo de esos que cortan carne de un golpe, prácticamente destazando a la Chilindrina. Ramón acabó con ella rápidamente, y ya despertándose Florinda, Ramón le dijo: vieja chancluda, esto será por todas las veces que me ha golpeado. Le cortó el estómago, sacando sus intestinos y ahorcándola con ellos, en una escena brutal y muy perturbadora. Al final don Ramón solo se queda riendo, mientras acomoda los cuerpos colgando sus partes, como en una carnicería. Al día siguiente llega Barriga para cobrar la renta, y para contarle a los vecinos la noticia de que Ramón se había escapado. Pero al entrar vio a Ramón con una mesa frente a él, un cuchillo y los cuerpos colgados. Dígame, señor Barriga, ¿qué le voy a dar? Refiriéndose a venderle la carne de los vecinos. El señor Barriga quiso correr, pero Ramón aventó el cuchillo, que le dio a Barriga en la cabeza, matándolo al instante. Entonces la escena termina y aparece don Ramón, como en un principio, leyendo el periódico. Pero esta vez, la cámara se alejaba de él, y mostraba que a sus espaldas y colgados estaban los cuerpos de todos, incluyendo al profesor Girafales. Hola, mi nombre no es necesario decirlo, solo quiero decir que no entiendo por qué me ven como un loco. Lo que fue una locura en sí fue haber visto ese maldito capítulo que no sé por qué existió. Todo comenzó un martes por la tarde, en el cual mis amigos y yo estábamos planeando qué hacer mañana miércoles, ya que el martes era el último día de clases. Cuando nos fuimos a nuestras casas vi que mi madre me había dejado algo de dinero en la mochila, así que fui a una tienda cercana a la escuela. En aquella tienda vendían muchas cosas, desde juguetes, películas, discos, etc. Cuando entré vi la carátula de un disco tirada en el suelo, pero esta dada vuelta.
Cuando la levanté y la giré vi que se trataba de un disco del Chavo del 8, me pareció extraño que alguien haya dejado un disco de una serie tan buena en el suelo así como si nada y peor aún que el vendedor no se dé cuenta. Le pregunté al vendedor cuánto valía aquel disco, pero cuando vio la carátula se puso muy pálido y no respondió. Tuve que reiterar la pregunta pero esta vez sí respondió, dijo que ese disco me lo podía llevar gratis. Me pareció muy extraño que el vendedor me haya dado un disco gratis, pero aún así no dije nada y además compré algunos discos de otras películas como Destino Final, El Conjuro entre otras. Cuando llegué a mi casa noté que no estaban mis padres, cosa normal ya que por lo general no suelen llegar temprano. Aún así yo recuerdo que veía El Chavo del 8 en mi infancia muy seguido, y ahora de adolescente hacía un tiempo que no lo veía. Así que quise ver algunos capítulos que contenía aquel disco, por lo que lo inserté en mi televisor. Llamé a mis amigos para saber si querían ver conmigo algunos capítulos de la serie, y como no quería estar solo, por suerte aceptaron y luego de un rato sonó la puerta de mi casa y obvio eran mis amigos. Nos fuimos para mi habitación y ahí encendimos el televisor y empezamos a ver algunos capítulos. Nos reímos mucho con las travesuras del Chavito en todos los episodios. Pero uno de mis amigos se había dado cuenta de una cosa que yo al principio no me había dado cuenta. Al ir bajando para ver más capítulos, él notó que uno de ellos se titulaba Un asesino en la vecindad. Yo me quedé con las dudas ya que, aunque no soy experto en todos los nombres de los capítulos del Chavo, de los tantos que había visto nunca recuerdo haber visto uno con ese nombre. Otro de mis amigos dijo que no sería buena idea verlo, ya que con el nombre sin duda ya inquieta. Yo lo tranquilicé y le dije que quizás era solo un capítulo especial o perdido, por eso tiene ese nombre tan raro. También pensé que podía ser un capítulo en el que los niños juegan, como por ejemplo el capítulo de los bomberos en el cual no aparecen bomberos reales, sino que los niños juegan a ser bomberos. Él me hizo caso y se quedó con nosotros para ver el capítulo. Al iniciar el capítulo, la introducción parecía normal por lo que nos quedamos más tranquilos. Sin embargo, después de la introducción apareció la imagen de un hombre que nos miraba fijamente. La escena, a pesar de tener una pésima calidad, me di cuenta que parecía tener la máscara de un payaso, el cual nos dijo: ¿están seguros que quieren seguir viendo este capítulo? Si lo hacen no hay vuelta atrás. Yo algo nervioso puse sí, me arrepentiré toda mi vida de haber puesto esa opción. Después de eso, el capítulo comenzó con Kiko en el segundo patio, sentado en la fuente de agua, al parecer estaba leyendo una historieta del Chapulín Colorado. Sin embargo después pasó algo muy extraño. Kiko se paró de la fuente de agua, y notó que ya se estaba haciendo de noche, pero lo más extraño es que el cielo estaba rojo. Kiko sintió algo detrás de él, se dio la vuelta y a unos metros vio la silueta de un hombre. Kiko se quiso acercar para ver mejor quién era esa persona, pero al verlo más de cerca quedó horrorizado ya que vio que esa cosa no era una persona, sino una criatura con forma humana y que tenía una máscara de payaso muy horrible, parecía un asesino. Notamos que era el mismo hombre que nos había hablado al principio del capítulo. Kiko salió corriendo hasta el primer patio mientras esa cosa lo empezó a perseguir. Kiko empezó a gritar pidiendo ayuda y en ello se chocó con la Popis, la cual le preguntó qué le ocurría. Kiko le dijo asustado que un hombre lo venía persiguiendo, pero la Popis al ver atrás de Kiko no vio nada. Ella pensó que le estaba jugando una broma, de hecho la Popis de verdad se molestó ya que de verdad pensó que le hizo una broma muy estúpida. Kiko le dijo que no era ninguna broma, que él lo había visto todo. Pero luego pasó algo que me dejó con la boca abierta. La Popis se enojó tanto que le dio una cachetada a Kiko, diciendo que ya no estaba de humor para sus bromas tontas. Yo me quedé impactado ya que en ningún capítulo de la serie la Popis reacciona así con su primo Kiko, sin mencionar que ella siempre lo quiso mucho.
Luego la Popis se fue y Kiko quedó algo adolorido por la cachetada que recibió, pero también aterrado por lo que había visto antes. Luego apareció una imagen muy aterradora. Era la Popis pero estaba en blanco y negro, pero lo más aterrador era que ella estaba llorando sangre. La imagen solo estuvo por unos segundos y después desapareció. Después de eso mis amigos y yo nos asustamos mucho, quisimos apagar la televisión pero el control no respondía. Uno de mis amigos dijo: "Ya ven, yo les dije que no sería buena idea ver ese episodio, ahora yo me voy a ir porque no quiero ver más cosas como esas". Yo le dije que se calme y que no pasará nada malo, que de seguro pronto terminará el episodio y ellos podrán irse a sus casas. Él se tranquilizó y luego la pantalla volvió a mostrar otra escena. La escena mostraba el primer patio de la vecindad en el cual el señor Barriga había planificado una reunión para hablar sobre un tema que supuestamente le preocupaba mucho ya que tenía cara de algo asustado. Cuando estaban todos reunidos, incluidos los niños, el señor Barriga se dio cuenta de que faltaba alguien. El señor Barriga se dio cuenta de que el que faltaba era Kiko. El señor Barriga le dijo a doña Florinda que en dónde se pudo haber metido Kiko. La Popis lo interrumpió y confundida le dijo: "De seguro está en su habitación perdiendo el tiempo. No sabe lo que me acaba de decir hace rato. Me dijo que vio a un hombre que lo venía persiguiendo, pero es puro cuento, yo no vi nada, estoy segura que nos quiere hacer otra broma muy estúpida". El señor Barriga al oír todo lo que dijo la Popis, se quedó paralizado y muy aterrado dijo: "Claro que es real. De hecho eso era lo que les quería decir. Por esa misma razón les pedí que nos reuniéramos para hablar por esto que dice la Popis. Hoy en la mañana unos policías me llamaron diciendo que debíamos tener la vecindad asegurada con todo tipo de seguros. Tanto el portón de la entrada como las ventanas y puertas de las casas. Ya que al parecer un asesino se escapó de un hospital psiquiátrico muy cerca de aquí, así que es probable que esté merodeando por la vecindad ahora mismo". Cuando el señor Barriga dijo todo eso en voz alta, los demás se quedaron aterrados al oír eso. Luego el chavo empezó a ponerse nervioso, que tanto quiso largarse de ahí. El señor Barriga le dijo que se tranquilizara, que iban a tener su refugio para no ser asesinados por un loco asesino. El señor Barriga y los demás se fueron a una casa que él tenía en otra parte de la ciudad. El señor Barriga aseguró todo lo que tenía la casa, tanto la reja de entrada, como las puertas delanteras y traseras y las ventanas. Aún así, cuando estaban dentro de la casa, Patty dijo que ya no quería seguir oyendo la historia de ese tal hombre que mataba y merodeaba por la ciudad, ya que la dejaba perturbada. El señor Barriga dijo que hay que tener cuidado con él, ya que es muy peligroso. Pero luego todos recuerdan que aún falta Kiko, y la Popis le dice al señor Barriga muy culpable. O sea que si fue verdad lo que me dijo Kiko. ¿Pero por qué no ha llegado a la reunión? El señor Barriga le dijo al profesor Girafales: ¿qué tal si le pudo haber pasado algo? Entonces el señor Barriga y el profesor Girafales regresaron a la vecindad y empezaron a buscar a Kiko por todo el lugar. Fueron a su casa para ver si él estaba ahí. El profesor Girafales y el señor Barriga entraron a la casa de Kiko y ellos, algo nerviosos, dijeron que algo no andaba bien. El señor Barriga se tranquilizó, pero no encontraron a Kiko por ninguna parte de la casa. Pero después, ellos notaron que un líquido empezó a derramarse por debajo de la puerta del baño. Pero ellos no lograron ver qué era ese líquido, ya que no había luz eléctrica en la vecindad. Ellos al abrir la puerta del baño no vieron nada, solo vieron la oscuridad. Pero el profesor Girafales recordó que había llevado una linterna, y al encenderla ellos quedaron en shock al ver la cabeza de Kiko tirada en el suelo, pero el resto del cuerpo no se encontraba por ninguna parte. El profesor Girafales y el señor Barriga quedaron horrorizados al ver el espejo del baño, ya que tenía un mensaje escrito con la sangre de Kiko que decía: corran por sus vidas o sufrirán las consecuencias.
Después de haber leído eso, el profesor Girafales y el señor Barriga se quedaron aterrados. El profesor Girafales le dijo que tendrían que llamar a la policía y volver a la casa para decirles a los demás vecinos lo que habían encontrado. El señor Barriga dijo que sí, que tendrían que salvarse antes de que ese loco los matara a todos. Cuando estuvieron a punto de salir de la casa de Kiko, ellos dos vieron a un hombre enfrente suyo, que al parecer era el mismo hombre que había visto Kiko, y probablemente el mismo que lo mató. El cual empezó a decirles esto: nadie se va a salvar de mí, ninguno de sus amigos se salvará, su ciudad quedará destruida. Después de aquellas palabras, ese hombre salió corriendo en dirección a la casa donde estaban todos los vecinos del señor Barriga y el profesor Girafales. Ellos comenzaron a perseguir a ese hombre, pero él corría más rápido que ellos. Después lo perdieron de vista durante un buen rato. Pero después encontraron a Godínez en el suelo, pero él estaba con el estómago completamente abierto en un gran charco de sangre. El señor Barriga quedó muy horrorizado. El profesor Girafales dijo que ya es hora de llamar a la policía, pero el señor Barriga dijo que primero hay que encontrar a los demás. El profesor Girafales dijo que no era buena idea, que eso solo empeoraría las cosas. Justo en ese momento llegó don Ramón muy asustado, pero el señor Barriga se asustó mucho ya que la cara de don Ramón estaba manchada de sangre. Don Ramón le dijo al señor Barriga y al profesor Girafales que ese loco había matado a doña Florinda y que la sangre era de ella, porque terminó salpicándole la sangre en el rostro. El profesor Girafales dijo que tenían que llamar a la policía, pero el señor Barriga le dijo que no, porque ellos se tardarían mucho en venir. El profesor Girafales no obedeció al señor Barriga y este llamó a la policía. El señor Barriga le dijo que no lo hiciera, que tenían que matar ellos a ese psicópata. Don Ramón tan solo se puso del lado del profesor Girafales, pero luego el profesor Girafales salió corriendo a llamar a emergencias en un lugar donde hubiera señal. El señor Barriga y don Ramón fueron detrás de él, pero el profesor Girafales se había detenido. Don Ramón le dijo que por qué se había detenido y el profesor Girafales se quedó con la boca abierta al ver a la Popis muerta en el suelo. Don Ramón se asustó, pero el señor Barriga le dijo que siguieran el camino. De repente, al llegar a una casa, tomaron la señal y el profesor Girafales llamó a la policía cuanto pudo. Pero de repente alguien había cortado la antena de señal y en ello vieron la silueta de un hombre. Ellos se asustaron tanto que empezaron a gritar. Esa cosa se dejó mostrar el rostro y al ver a ese loco, este empezó a decirles lo siguiente: ya terminé de acabar con la vida de sus amigos, ahora me falta matarlos a ustedes tres. No traten de huir, ya no hay escapatoria, solo les queda esperar su destino. Después de eso la escena se cortó, pero se escucharon unos gritos muy fuertes, pero no eran gritos normales, eran gritos muy reales, como si un animal salvaje estuviese matando a unas personas. Mis amigos y yo estuvimos muy asustados, pero después de eso, de la nada se reprodujo un vídeo en el cual mostraba al mismo hombre con la máscara de payaso, y me dijo: estoy afuera de tu casa, ábreme la puerta, o si no sufre las consecuencias, si no me vas a abrir voy a tener que entrar yo solo a matarte a ti y a tus amigos. Yo me quedé paralizado por unos segundos, reinó un silencio sepulcral. Después de eso pudimos escuchar claramente cómo se abría la puerta de mi casa y alguien que subía las escaleras. Con mucho cuidado me paré de mi asiento y quise cerrar la puerta de mi habitación, pero escuché el grito de mi mejor amigo. Empecé a llorar ya que sabía que íbamos a morir. Quise salvarme y corrí a la puerta de la habitación de mis padres, mientras que mis amigos se quedaron en mi habitación y aún podía escuchar cómo gritaban mientras esa cosa los mataba. Mi papá tiene una pistola en su cajón por si se mete algún ladrón, la he tomado y voy a tener que suicidarme porque ya nada me queda más por hacer. Prefiero la salida rápida, fácil y sin dolor en vez de que me encuentre ese asesino y ser asesinado brutalmente por él.
Adiós vida, adiós mundo, me iré para siempre. No puedo olvidar esa horrible tragedia que me pasó viendo ese maldito episodio. Lamentablemente ahora estoy escondido en mi armario ya que esa loca, la mismísima Chilindrina me está buscando, queriéndome matar. Déjate cuento mi aterradora historia antes de que me vaya y así yo podré explicarte bien lo que me pasó viendo ese VHS. Un día muy importante en que mis padres habían tenido que ir a una junta de trabajo que tenían que ir a medianoche, ellos me encargaron que me haría cargo de la casa. Entonces me quedaría toda la noche viendo televisión o jugando videojuegos. Incluso me quedaría hablando con mis amigos de la universidad o viendo redes sociales. Yo al momento de pensar todo lo que iba a hacer esta noche, mis padres me dijeron que no saliera a la calle ya que hoy tendría que dormirme temprano porque mañana tenía que ir de visita a la casa de mis abuelos. Entonces yo lo acepté y entonces esa misma noche mis padres salieron a su junta. Yo tan solo me fui a mi habitación y luego solo quise jugar videojuegos un rato. Pero luego empecé a pensar si podría salir a la calle un rato, por lo menos a comprar algo importante. Estaba pensando en si podía comprar algo que me pudiese hacer falta, entonces decidí salir a hacer un pedido de delivery para la noche. Fui a la tienda y luego terminé de comprar mi pedido para la noche. Pero luego fue cuando de repente, al momento de ir caminando en dirección a mi casa, lo único que podía notar es que sentía la impresión de que alguien me veía, de que alguien me venía siguiendo o que alguien me estaba vigilando o acechando desde algún lugar. Y tenía la razón. De repente pude distinguir una sombra algo aterradora, que al parecer era la silueta de una mujer. Pero cuando esta mujer se dejó mostrar pude ver que esta venía disfrazada de la Chilindrina. Tenía un disfraz de la Chilindrina, con la ropa que ella siempre usaba y un cabello con una coleta. En cuanto la mujer se me empezó a acercar, lo único que escuché fue su voz aterradora, lo que ocasionó que mi cuerpo se quedara pálido y que se me helara toda la sangre. La mujer empezó a mirarme, hasta que ella empezó a hablarme. Ten mucho cuidado, puedo matarte, puedo tener tu sangre, puedo tener tu sonrisa y tu carne viva. Pero estaba pensando en si podías negociar conmigo ya que en este momento estoy vendiendo este VHS totalmente gratis. Este VHS me lo encontré tirado en un bote de basura, quiero que me aceptes esto ya que si no me lo aceptas, iré a matarte y te enseñaré a sufrir las consecuencias. Por favor acéptalo y no tendrás que sufrir las consecuencias. Luego de escuchar todo eso yo solo respiré profundamente y luego salí corriendo con todas mis fuerzas. Pero cuando me di la vuelta vi que esa loca me perseguía con un hacha ensangrentada. No sabía qué hacer, pero ya había llegado a mi casa. Abrí la puerta y luego la cerré con pestillo. Incluso puse seguro a las ventanas para asegurarme que esa loca no pudiese entrar. Luego subí las escaleras para mi habitación, miré por la ventana de arriba hasta abajo y vi que esa loca aún tenía el hacha en sus manos. Ella se percató de mi presencia y me volvió a decir lo mismo que me dijo antes. Cómprame el VHS o sufrirás las consecuencias. Estuvo un buen rato diciendo lo mismo. Me quedé encerrado en el baño por un buen rato, después de haber apagado todas las luces solo por si acaso. Dentro del baño encendí una vela para no estar tan a oscuras. Aún escuchaba a esa loca decir la misma frase, la cual ya se había puesto muy incómoda para mí, pues estando dentro del baño casi completamente a oscuras a excepción de la vela, me estaba dando miedo. Luego esa loca empezó a dar golpes a mi puerta, tanto patadas como forcejeos para tratar de abrirla. También empezó a dar hachazos a mi puerta. Yo ya no quería seguir viviendo esto, es demasiado. Luego se aburrió de golpear y empezó a decir lo mismo. Cómprame el VHS o sufrirás las consecuencias. Yo ya no quería seguir escuchando eso, mi corazón empezó a latir muy seguidamente por el miedo. Comencé a sudar de lo nervioso que estaba, pero como pude traté de calmarme. Hasta este punto lo único que me quedaba era rezar, para que esa loca no entrara a mi casa.
Después de rezar dejé de escuchar ambos ruidos, tanto los golpes en la puerta como la frase que aquella mujer siempre decía. Salí del baño, volví a mirar por la ventana y vi que esa loca ya se había ido. Sin embargo, noté que el VHS lo había dejado tirado en el suelo, justo delante de la puerta de mi casa. Un poco más tranquilo, volví a prender las luces y me dirigí a la puerta de mi casa. Cuando la abrí vi que efectivamente esa loca se había ido, pero había dejado el VHS tirado en el suelo. Cuando tomé el VHS vi que la portada tenía la imagen de una persona muerta. Yo me asusté porque pensé que era una foto tomada y que al parecer era una persona que habían matado, pero estaba demasiado equivocado. Cuando le di la vuelta al VHS vi que tenía una imagen de una serie que yo veía desde niño. El Chavo del 8, sin embargo, al parecer aquel VHS solo tenía un capítulo para ver. Encima de la imagen del Chavo del 8, estaba escrito con un plumón fuerte permanente de color rojo la siguiente frase: la locura de la Chilindrina. Era raro ver esto ya que jamás había recordado haber visto un episodio con ese nombre. Cuando cerré la puerta de mi casa, pensé en ver el episodio en mi habitación, no sé por qué pero pensé que sería buena idea hacer eso. Lo único que me parecía raro era que esa mujer me pedía comprar este VHS todo maltratado y sucio y más encima sin tener que pagar nada. Pero yo tan solo pensé en ver este capítulo y luego estaba pensando en comerme el pedido que había hecho mientras veía cualquier otra cosa en la televisión. Una vez que me fui a mi habitación, cerré mi puerta y luego inserté el VHS al reproductor. La introducción parecía bastante extraña. Para empezar, la calidad estaba algo mala e incluso la música típica que ponían de fondo se escuchaba al revés. Pero lo que me parecía más raro es que en la parte donde presentan a los actores y personajes me di cuenta de que en este episodio no iba a aparecer el Chavo del 8. Esto ya me pareció muy raro ya que Roberto Gómez Bolaños se supone es el director de la serie y él debe aparecer en todos los capítulos. Luego la pantalla dio una estática y se puso en negro. De la nada se reprodujo un vídeo en el cual una mujer apareció en el televisor y eso a mí me pareció bastante extraño ya que jamás pasaba algo así en ningún programa o caricatura. Pero después de verla un poco mejor me di cuenta de que aquella mujer era Doña Florinda. Doña Florinda empezó a llorar y a hablar al mismo tiempo, se notaba que tenía una expresión de nervios y miedo como si algo muy malo hubiera pasado. Doña Florinda dijo lo siguiente: si vienes a ver esto te pido por favor que salgas de aquí. Porque esto no es nada más y nada menos que una tortura muy aterradora. Lo más aterrador que hayas visto jamás. Lo peor de esto es que ella te está viendo ahora mismo, por favor no veas esto, te lo digo por tu bien, no quiero que tú termines como nosotros. Después de la nada la imagen de Doña Florinda se esfumó de la pantalla, dejando otra vez una pantalla en negro. Yo me quedé asombrado ya que Doña Florinda estaba diciendo esas cosas como si estuviese drogada o algo por el estilo. Luego aunque la pantalla estuviese en negro y no se veía nada, se escuchó el grito de una mujer muy aterrador. Me di cuenta de que aquel grito era de Doña Florinda, estaba pidiendo auxilio. La televisión volvió a dar brillo, en la imagen se veía a la Chilindrina, y empezó a decir algo que ocasionó que me diera un escalofrío. Oye niño, tú que me estás viendo perfectamente, te vengo a decir que nos divertiremos más que nunca. Yo ya sé que te gusta ver mi serie. Ahora vamos a ser más felices. Mientras tú ves esta obra maestra, yo iré a matar a tus padres y me los llevaré al infierno. Tú serás mi esclavo y ni se te ocurra intentar escapar o llamar a la policía, porque nadie en la vida se ha salvado de mí. Si intentas algo te mataré y me comeré tus órganos. Yo soy tu peor pesadilla, ya lo oíste perfectamente. Se me empezó a poner la piel de gallina después de escuchar todo lo que había dicho la Chilindrina. Después la Chilindrina dijo: prepárate para ver tu mayor miedo.
Luego otra vez la pantalla se oscureció y no se veía nada. Una voz aterradora como la de un demonio empezó a hablarme. Este es un episodio especial del Chavo del 8. Por cierto, ya no hay marcha atrás, tienes que ver este episodio completo o si no ella irá a tu casa y te matará. Recuerda que la Chilindrina puede ver dónde estás, qué haces, para dónde vas, incluso puede saber lo que comes. Así que más te vale no quitar en ningún momento la mirada de esta pantalla, te recomiendo mejor disfrutar de este episodio. El episodio empezó mostrando el primer patio de la vecindad como en muchos otros anteriores episodios de la serie. Luego la puerta de la casa de Doña Florinda se abrió y vi que era la sobrina de Doña Florinda, la Popis, quien había salido al patio. La Popis tenía en sus brazos a su juguete preferido, su muñeca de juguete llamada Serafina. Luego la Popis empezó a hablar con su muñeca y a contarle los problemas del mundo y cosas por el estilo. Como si realmente estuviera hablando con una persona. La Popis se reía y sacaba sonrisas. La Popis siguió hablando con su muñeca Serafina y después de hablar con ella repetidas veces, ella se cansó y dijo algo que me emocionó mucho. Oh, Serafina, no sabes cuánto te amo. Quiero que nada nos separe, sé que fuimos las mejores amigas desde que nos conocimos, pero realmente te quiero mucho. Tú eres mi mejor amiga, te amo mucho. Ojalá fueras una niña de verdad para poder hablar siempre contigo. Luego se cambió una música de fondo algo triste, me di cuenta de que es la misma música que aparece en el capítulo cuando el chavo se va de la vecindad. Yo empecé a llorar por la felicidad que sentía al escuchar las palabras tan dulces y bellas que había dicho la Popis con su muñeca Serafina. Es bueno que la Popis piense así de su mejor amiga, una muñeca llamada Serafina que al parecer la quiere mucho. Además de que ella siempre ha cuidado mucho de su juguete y es muy fanática de las muñecas. Pero luego pasó algo muy fuerte. En la escena se puede ver a la Chilindrina caminando desde el segundo patio con una expresión muy enojada. La Chilindrina comenzó a mirar con ira y furia a la Popis. La Chilindrina lo único que hizo fue arrebatarle su muñeca de las manos a la Popis. Después la Chilindrina empuja a la Popis al suelo. La Chilindrina se empezó a reír a carcajadas y muecas, mientras le grita a la Popis. Creo que no entiendes la razón, maldita fanática de las muñecas. Entiende que esto es un estúpido juguete que no cobrará vida. ¿En serio que eres tan idiota? Ya deja de ser tan fanática de las muñecas. No puedo entender cómo eres tan estúpida. La Popis al escuchar todo el diálogo de la Chilindrina no le respondió nada. Pero se levantó y trató de al menos quitarle la muñeca de las manos a la Chilindrina. Pero la Chilindrina la volvió a empujar, solo que esta vez fue más fuerte el empujón que le dio. La Popis empezó a llorar y dijo: te voy a acusar. Devuélveme a Serafina. La Chilindrina le dio un puñetazo en el estómago a la Popis, lo que hizo que cayera al suelo y comenzara a escupir saliva. La Chilindrina le dijo muy enojada: ¿quieres tu estúpida muñeca? Ven por ella, maldita llorona. La Chilindrina empezó a correr en dirección al segundo patio. La Popis se levanta y muy molesta intentó correr con todas sus fuerzas para alcanzar a la Chilindrina. La Chilindrina corría más rápido que la Popis, pero la Popis no se rindió tan fácilmente e intentó correr más adelante para poder alcanzar a la Chilindrina. Cuando estaban por llegar hasta el segundo patio, la Popis estaba a muy pocos metros de la Chilindrina, así que para que dejara de correr, la Popis le metió el pie por delante a la Chilindrina, provocando que ésta cayera al suelo. La Chilindrina se volvió a parar y trató de volver a correr, pero la Popis le agarró el brazo para que no se escapara. Pero la Chilindrina le volvió a dar un puñetazo en el estómago a la Popis, haciendo que vuelva a caer al suelo. La Chilindrina se dirigió al lado de uno de los departamentos del segundo patio, pero esperó a que la Popis se reincorpore para que viera lo que la Chilindrina estaba a punto de hacer. Cuando la Popis se levanta, la Chilindrina de inmediato le tiró su muñeca al techo de uno de los departamentos del segundo patio.
La Chilindrina le dijo algo a la Popis que me dio bastante molestia por parte de la Chilindrina, pero también me dio mucha tristeza por la Popis. Si de verdad quieres tu estúpida muñeca de mierda, ven a recogerla al techo de este departamento, esto te pasa por haber dicho todas tus estupideces. Lo único que sabes decir es Serafina, Serafina, Serafina. Ya basta con tu estúpida Serafina, ya me tienes harta con tus malditas frases porque las repites una y otra vez. La Popis lloraba y lloraba por ver cómo su juguete preferido fue lanzado al techo por la Chilindrina. La Popis llorando muy fuerte le dijo a la Chilindrina: eres la peor persona que he visto en este mundo. Aparte de que tienes un fuerte vocabulario, eres malvada y no te mereces nada de lo que tienes. La Chilindrina se enojó y empujó a la Popis a la fuente de agua, provocando que su ropa quedara empapada. Después la toma apuntó a doña Florinda, ella estaba buscando a la Popis por el primer patio, pero no la encontró por ningún lado. Después doña Florinda se dirige al segundo patio y ve a su sobrina Popis con la ropa toda empapada y llorando mucho. Doña Florinda le preguntó qué le pasaba a la Popis, ella le dijo que la Chilindrina le tiró su muñeca Serafina al techo de uno de los departamentos y que además la empujó a la fuente de agua. Doña Florinda se quedó con una expresión de molestia muy grande, le dijo a la Popis que se fuera a cambiar de ropa a su casa mientras que ella se encargaría de la Chilindrina. Justamente cuando doña Florinda regresa al primer patio se encontró con la Chilindrina. Doña Florinda muy enojada le da un tirón de orejas a la Chilindrina. La Chilindrina muy molesta le dice: ¿y a usted qué mierda le pasa? ¿Está demente o qué estupidez con usted? Doña Florinda le tira la coleta del pelo a la Chilindrina, provocando que ella se ponga a llorar. Doña Florinda le dice: ¿por qué le tiraste la muñeca de la Popis al techo? La Chilindrina le responde: porque ya me tenía harta con todos sus estúpidos comentarios, ella para todo ocupa la palabra Serafina y de eso ya me cansé. Doña Florinda quedó con las dudas. Después la toma muestra a doña Florinda dándole una cachetada a don Ramón debido al comportamiento de la Chilindrina. Doña Florinda le cuenta todo lo que pasó, y le pregunta que de seguro su hija lo que menos hace es estudiar en vez de hacer cosas productivas y que solo molesta a la gente. Después de eso, ambos se van para sus casas. Sin embargo, se ve que don Ramón se dirige a la habitación de la Chilindrina muy molesto. La Chilindrina le dice: ¿ahora tú qué quieres? Don Ramón le dice a la Chilindrina: ahora vas a ver, maldita niña, nunca debiste de tirarle la muñeca de la Popis al techo, ahora por tu culpa tengo problemas con doña Florinda. Don Ramón empezó a golpear a la Chilindrina con un cinturón muy fuerte, la Chilindrina gritaba y lloraba muy fuerte por todo el dolor que estaba sintiendo. Don Ramón le dijo que se callara o que sería peor para ella. Cuando don Ramón terminó de golpearla, le dijo: vas a estar castigada por 3 días, eso te pasa por haber hecho todo lo que hiciste, maldita niña violenta. Cuando don Ramón se fue de la habitación de la Chilindrina, se podía ver cómo la Chilindrina tenía moretones por todo su cuerpo y estaba llorando mucho. Yo me sentí igualmente algo triste ya que don Ramón nunca reaccionaba de esa manera ante las travesuras de la Chilindrina en los episodios del Chavo. Después de eso la escena mostró la noche en donde todos estaban dormidos. Al parecer don Ramón ya estaba dormido, pero la Chilindrina no dejó de abrir los ojos. La Chilindrina con mucho cuidado se levantó de su cama, fue a la cocina y tomó el cuchillo más afilado que vio. Yo me empecé a asustar demasiado porque pensé que algo pasaría. La Chilindrina voltea su cabeza de forma paranormal, mira al espectador y dice: perfecto niños, ¿están listos para la diversión? Luego la Chilindrina hizo un ruido muy fuerte, rompió un florero que al parecer estaba en la mesa donde comían. Don Ramón se despertó por el ruido, se levantó de su cama y fue a la cocina y vio el jarrón hecho pedazos.
Don Ramón se preguntó si la que pudo haber hecho eso pudo haber sido la Chilindrina, así que decidió buscarla para hablar con ella nuevamente. Pero cuando se iba a dar la vuelta de la nada aparece la Chilindrina y con un palo de golf le pega a Don Ramón en la frente, después Don Ramón cae al suelo y la Chilindrina se pone encima de él diciéndole: ¿Sabes por qué te detesto, verdad? No hace falta que me digas. Ahora por haberme golpeado te irás al infierno, maldito patas de chichicuilote. La Chilindrina le empezó a clavar el cuchillo en el estómago de Don Ramón. Don Ramón gritaba muy fuerte y el sonido despertó a Doña Florinda. Doña Florinda se dio cuenta de que el ruido provenía de la casa de Don Ramón, así que se levantó y salió de su casa para ver qué sucedía. Cuando trató de entrar notó que la puerta ya estaba abierta. Pero cuando entró se dio cuenta de que las paredes estaban manchadas de sangre y yacía el cuerpo de Don Ramón en el piso, con el estómago abierto del cual aún goteaba sangre. Doña Florinda se asustó aún más al escuchar la risa de la Chilindrina en los alrededores. Doña Florinda quiso regresar a su casa para despertar a la Popis. Pero cuando fue a su habitación la Popis no estaba. Comenzó a llamarla por su nombre pero no había respuesta. Después se le ocurrió la idea de buscar en el baño y encontró a la Popis escondida en la bañera. La Popis le dijo: Tía Florinda, ella quiso matarme. Me escondí aquí porque escuché el grito de Don Ramón. Doña Florinda recordó que tenía una grabadora y comenzó a grabar un vídeo. Noté que era el mismo vídeo que empezó antes del capítulo. Doña Florinda dijo las mismas palabras que yo recordaba. Después Doña Florinda dijo otras palabras. Yo debía hacer algo con la Chilindrina. No debí pegarle a Don Ramón ni mucho menos yo pegarle a la Chilindrina. Debí haberle aconsejado que la llevara con un psicólogo o algo que la ayudara. Ahora Don Ramón y yo tenemos la culpa. Por nuestra culpa la Chilindrina se convirtió en una asesina. Después empezó a sonreír diciendo que recordaría todos los momentos que pasó aquí en la vecindad con mucho amor. Pero debería irse ya que sus vidas corren peligro. Pero Doña Florinda pega el grito en el cielo al ver a la Chilindrina detrás suyo, pero no pudo escapar, ya que la Chilindrina le enterró un tenedor en uno de sus ojos. La Popis vio todo desde el baño, pero la Chilindrina la vio y la comenzó a perseguir. La Popis logró esconderse en el segundo patio, pero no por mucho tiempo ya que la Chilindrina la estaba buscando. La Popis quiso correr hacia la entrada de la vecindad para escapar y llamar a emergencias, pero la Chilindrina la ve y le dice que no se mueva. La Popis se da la vuelta y ve a la Chilindrina con una escopeta apuntándole a la cabeza. La Chilindrina le dice que no trate de escapar ya que tarde o temprano morirá. La Popis acepta su destino y dice sus últimas palabras. La veré en el cielo, tía Florinda, la quiero mucho. La pantalla se oscurece y solo se escucha el grito de la Popis y luego el sonido de bala de una escopeta. Después de todo eso parece que el capítulo ha terminado. Pero se reprodujo un vídeo de la misma mujer disfrazada de la Chilindrina y me dijo: te dije que sufrirías las consecuencias pero no me hiciste caso. Ahora tus padres también pagarán las consecuencias. En el vídeo se ve que esa loca tenía a mis padres amarrados a unas sillas. Esa loca empezó a golpear con un palo a mi madre, pero después mi padre le gritó a esa loca. Esa loca se dio la vuelta y agarró una motosierra debajo de un escritorio y empezó a descuartizar el cuerpo entero de mi padre. Mi madre empezó a gritar muy fuerte, pero después esa loca la golpeó otra vez con el palo. Después sacó un rifle de caza y le apuntó a la cabeza a mi mamá. Mi mamá miró a la cámara y dijo: adiós hijo, por favor sé feliz. La pantalla se oscureció y solo se escuchó el disparo del rifle de caza. Después de haber visto esa escena tan horrible yo lo único que pude hacer es llorar por la pérdida de mis padres. Pero después escuché que la puerta de mi casa se abría. No vi nada ya que después de que el capítulo terminara, la luz se había ido. Se había fundido toda mi casa. Pero miré por la ventana y vi que los vecinos sí tenían luz, algo muy raro.
Después de la nada las luces se encendieron, pero me encontré de nuevo cara a cara con esa loca vestida de la Chilindrina. Estaba dentro de mi casa. Me dio mucho miedo ya que esa loca sí se parecía mucho a la mismísima Chilindrina. Yo lo único que hice fue gritar y salir corriendo a mi habitación y esconderme. Pero esa loca me dijo algo muy aterrador. Yo sé que tú piensas que solo soy un personaje de televisión que está creado por Chespirito y es solo para hacer reír a los niños. Pero no, déjame decirte que sí soy real, tan real que no podrás creerlo. Yo soy un demonio e interpreta al personaje de la Chilindrina en El Chavo del Ocho. Y me meto en esa serie para generar risas en los niños, manipularlos y después poseerlos para poder alimentarme de su miedo y su sangre. Y si te preguntas por qué te estoy haciendo todo esto, sí, todo esto fue por no aceptarme el VHS que te quería vender desde un principio. ¿Te das cuenta de que todo esto se pudo haber evitado? Pero como tú eres imbécil no lo aceptaste y ahora pagarás las consecuencias. Después de escuchar todo eso yo me escondí en el armario. Ahora estoy contándote esto en una grabadora para que si alguien encuentra esto sepa todo lo que pasó. Lo peor es que esa loca de la Chilindrina ya derribó la puerta de mi habitación y entró con su hacha toda ensangrentada. Este es mi final, adiós. En aquel extraño episodio pasaron la famosa intro, pero por algún motivo el chavo no se metía a la vecindad. Al contrario, se quedaba fuera de ella, justo en la puerta del zaguán. Miraba hacia dentro de la vecindad, y de pronto miraba algo. La cara se le puso pálida casi al instante. No decía nada, pero sus piernas temblaban al ritmo en que iba poco a poco caminando hacia atrás. Entonces de un momento sale disparado. El chavo comenzó a correr casi con todo lo que sus piernas le daban. Detrás de él salía alguien corriendo de la vecindad. Era Don Ramón. Pero este tenía una herida. La herida estaba en su estómago. Aún así Don Ramón corría como si de eso dependiera su vida. Pero apenas 3 cuadras después Don Ramón cae al suelo. Pues la sangre que había perdido, sobre todo por el movimiento, fue demasiada. El suelo estaba cubierto de una mancha gigantesca del líquido rojo. Entonces alguien llega pero no se muestra como tal a cámara. Voltea a Don Ramón como si quisiese verlo de frente. Ramón seguía con vida, pero a duras penas. Pues se notaba como le costaba trabajo mantener la conciencia. Era cuestión de tiempo para que muriera. Pero aquella persona tomó un cuchillo y comenzó a apuñalarlo en todo el cuerpo, asegurándose que sintiera cada uno de los pinchazos. Don Ramón ya no podía gritar, pero sí hacía aún esos gestos de dolor que aún cuesta olvidarlos. El tipo abre su estómago y toma parte de su intestino. Lo corta y dice: «Esto será mío». La voz se me hacía conocida, pero no era capaz de saber de qué personaje era. El tipo se va, dejando a Don Ramón ya muerto sobre la acera. El chavo se ve desde lo lejos. Al parecer presencia todo lo sucedido, y le da la garrotera. La escena avanza hasta la vecindad, donde la Chilindrina estaba tendida en el piso. Al igual que su padre, tenía una herida enorme en el abdomen. No se sabe con exactitud qué es lo que estaba sucediendo, hasta que aquel tipo del inicio aparece entrando a la vecindad. La Chilindrina le mira y le dice: «¿Pero por qué? ¿Por qué nos haces esto?». El tipo vuelve a hablar, diciendo: «Esto es necesario. Ya no tenía más opciones. Lo lamento mucho». La voz se me seguía haciendo conocida, pero no lograba adivinar de quién se trataba. Con la misma arma con la que acabó con la vida de Ramón hace lo mismo con Chilindrina, tomando una parte de su intestino, para después llevársela, dejando el cuerpo a mitad de la vecindad. El sujeto se va al otro patio y ahí había unas cubetas, parecidas a las que el chavo usaba en el episodio de las aguas frescas. Entonces se revela, el sujeto era Kiko, la voz era conocida,
pero no tanto. O más bien, no pude adivinar porque la voz parecía haber estado distorsionada. Sonaba más grave. Kiko vacía algo en las cubetas. Y entonces toma ambos intestinos y comienza a abrirlos. Algunos desechos. Si es que me entiendes. Que se encontraban ahí alojados los echó en aquellas cubetas. Comenzó a revolver y dijo: vamos. Ya falta poco. Los pedazos de intestinos los dejó colgando en cada cubeta. Como si se tratara de una bolsa de té. Entonces Kiko se va hacia su casa. Entra y comienza a buscar algo. Solo bastó una escena para darnos una imagen terrible. Florinda estaba en el sillón. De cabeza. Con la panza abierta. Eso quiere decir que Kiko también la había matado. Mató a su madre sin siquiera tener remordimiento. En la escena pasada había 2 cubetas más. Eso quiere decir que una de ellas era de su madre. Ya había utilizado su intestino como ingrediente. Y ahora que lo pienso, suena como algo bastante indigesto. Kiko encuentra un colador y uno de esos que exprimen limones. Se va hacia el cuerpo de Florinda y toma sus ojos. Lo mismo hizo con la chilindrina. Y a cada cubeta le exprime un ojo con aquel exprimidor. Solo falta uno, dice Kiko mientras prueba las aguas. Y sale corriendo de la vecindad. El chavo seguía ahí, con la garrotera. Nadie le había ayudado, supongo porque nadie sabía qué era lo que tenía. Kiko se acerca al cadáver de Ramón y toma sus ojos. Entonces mira al chavo de lejos y se acerca lentamente. Toma al chavo y se lo lleva hacia la vecindad. Ya en la vecindad comienza a amarrar al chavo de brazos y lo cuelga. Ya colgado le echa agua, haciendo que el chavo se quite de la garrotera. El chavo asustado comienza a gritar y dice: ¿por qué, Kiko? ¿Qué carajo nos hiciste? ¿Por qué me has colgado? ¿Vas a matarme? Kiko responde que sí, que sabe bien que no tenía opción pero que necesita algo de él. Kiko trae las cubetas hacia el chavo y comienza a servir agua en un vaso. Kiko se la da al chavo obligando a que se tome el agua. El chavo comienza a vomitar del asco. Y Kiko comienza a recolectar ese vómito echándolo a sus cubetas. Para después apuñalar al chavo y sacar sus intestinos. Repitiendo la dosis con los demás. Y echando los desperdicios a la última cubeta que quedaba. El chavo muere desangrado y el cadáver se queda colgado. Kiko termina de hacer todo. Revolver las aguas. Y por último prueba las aguas y dice: ahora sí, todo está completo. Kiko se lleva su carrito a las afueras de la vecindad. Y entonces aparece en su carro Ñoño y el señor Barriga. Ellos salen del auto y se acercan a Kiko. Y el señor Barriga dice: ¿cómo te fue, Kiko? ¿Están tan buenas como parecen? Kiko dice: bueno, señor Barriga, tuve que mancharme algo las manos. Pero quedaron perfectas. Entonces sirve los 3 vasos y tras hacer un brindis. Los 3 personajes, Kiko, Barriga y Ñoño toman esos vasos con agua. Y parecen disfrutarla. Pues el señor Barriga dice: vaya Kiko, sí que son magníficas estas aguas. Ñoño responde lo mismo y entonces Kiko dijo: ya hice un buen trabajo. Creo que me he ganado la libertad, ¿no? Señor Barriga. El señor Barriga dice: claro, Kiko. Te has ganado un merecido premio. Y claro que tendrás lo que mereces. Entonces toma un arma y le dispara a Kiko en la pierna, haciendo que este caiga al suelo. Ñoño patea a Kiko varias veces, haciéndole escupir sangre. Y es cuando meten a Kiko adentro de la vecindad. Casi inconsciente Kiko pregunta: ¿por qué me hacen esto? Hice lo que me pidieron. Maté a todos aquí. Porque ese era el trato. El señor Barriga se comenzó a reír y dijo: ¿cuál trato? Cachetón estúpido. Yo nunca dije nada de un trato. Kiko comenzó a llorar diciendo: me engañaron. Solo me usaste, maldito gordo. Ñoño entonces patea la cara de Kiko haciendo que este convulsione. Ñoño dice: cállate ya, cachetón. Era obvio que solo fuiste usado por nosotros. Pudimos hacerlo pero sería demasiado cansado. Ahora nos ahorraste el trabajo. Y lo mejor. Te toca la mejor parte a ti. El señor Barriga sacó unas tortillas.
Mientras que aún estando vivo ñoño cortaba a Kiko, usando pedazos de su cuerpo como carne para hacer tacos. Mientras tomaban de aquella asquerosa agua, el señor Barriga mira a la cámara y dice: apuesto que se te ha antojado. Buen provecho. No te pierdas el próximo episodio. Y entenderás lo que sucedió aquí. Y procede a comer el taco.